Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Ilustres Anónimos. Después de 2 temporadas explorando los misterios y las curiosidades de la historia, es un verdadero placer daros la bienvenida a este tercer capítulo de nuestro viaje juntos. Como siempre, es un honor estar con todos vosotros compartiendo estos relatos que desafían el tiempo y las fronteras. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Han sido unas semanas de descanso, unas semanas de desconexión que siempre hacen bien y siempre hacen falta, y aquí estamos de nuevo para darlo todo y para que lo deis todo también vosotros. Así que de nuevo muchas gracias de corazón por estar de vuelta, por elegir escucharme y por decidir estar aquí un ratito conmigo. Espero que hayáis pasado un verano maravilloso, y si seguís de vacaciones pues espero que las estéis disfrutando, y bueno, espero que la vuelta sea una vuelta llena de momentos maravillosos, sorprendentes y fascinantes, y para ello pues eso, vamos a cubrir muchas historias. Y hoy para ser el primer día nos adentramos en una nueva aventura, un tema que ha moldeado la historia del mundo como pocos: la fundación de países, de ciudades, la fundación de países. Pero antes de sumergirnos en el núcleo de nuestro episodio, de nuevo quiero tomar un momento para reflexionar sobre lo que significa estar aquí, comenzando una nueva temporada con todos vosotros y vosotras, mis fieles oyentes y nuevos exploradores que se suman a esta travesía. La historia es más que un registro de eventos. Es una narrativa que da forma a nuestra identidad, a nuestra comprensión del mundo y a la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Cada nación tiene una historia de origen, un mito fundacional que se repite en libros de texto, se celebra en días festivos y se recuerda en monumentos. Estas historias, a veces idealizadas, otras veces trágicas, son el reflejo de los valores, las luchas y los sueños de quienes las vivieron. Hoy vamos a hablar de algunas de estas historias. Vamos a explorar cómo surgieron las naciones, cómo se formaron desde los cimientos en momentos de gran convulsión y cómo los ideales que las fundaron continúan resonando hasta nuestros días. Pero antes de sumergirnos en los detalles históricos, pensemos en qué significa realmente fundar un país. Fundar una nación no es simplemente dibujar fronteras en un mapa o redactar una constitución. Es un acto de creación colectiva, un proceso que a menudo surge del caos, de la guerra, de la rebelión, pero también de la visión y la esperanza. Fundar un país significa establecer un nuevo orden donde antes había incertidumbre, construir una identidad compartida a partir de las diferencias y, en muchos casos, hacer sacrificios monumentales en nombre de un futuro que los fundadores tal vez no lleguen a ver. En esta nueva temporada de Ilustres Anónimos, comenzamos con un recorrido por la fundación de algunos de los países más influyentes y emblemáticos de la historia. No solo me enfocaré en los hechos y las fechas, sino que intentaré comprender el contexto en el que estas naciones surgieron, los desafíos que enfrentaron y las ideas que las impulsaron. Nuestro primer episodio nos llevará a través de la historia de la fundación de Estados Unidos, una nación que se convirtió en símbolo de libertad y democracia, pero cuya creación estuvo llena de contradicciones y desafíos. Hablaremos de la Revolución Americana, de los ideales que la impulsaron y de los personajes que se convirtieron en leyendas. Pero no nos detendremos allí. Viajaremos también a Francia, donde la Revolución Francesa no solo cambió el curso de la historia europea, sino que inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la fundación de Roma, donde el mito, la leyenda y la realidad se unen a figuras como Rómulo y Remo, gracias a los cuales hoy podemos visitar la ciudad eterna. Finalmente,
Nuestro viaje nos llevará a India, un país cuya independencia de Gran Bretaña de 1947 marcó el comienzo del fin del colonialismo en Asia y África. La lucha de India, liderada por figuras icónicas como Mahatma Gandhi, nos recuerda que la fundación de una nación puede lograrse a través de la no violencia y la resistencia pacífica, incluso en contra de un imperio poderoso. Así que, como siempre, volviendo a la rutina, os invito a acompañarme en este recorrido. Cada episodio de esta temporada será una pieza de un rompecabezas más grande, una exploración de cómo el mundo que conocemos hoy fue moldeado por los sueños, las luchas y las victorias de aquellos que vinieron antes que nosotros. Nos adentraremos en las vidas de los revolucionarios, los pensadores y los visionarios, explorando no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y las lecciones que nos dejaron. Mientras avanzamos en esta temporada, quiero que penséis en vuestras propias historias, en los mitos que han dado forma a vuestras identidades y en cómo estos relatos continúan influyendo en vuestro presente. Porque al final del día, la historia no es solo algo que ocurrió hace siglos, es algo que sigue viviéndose, algo que todos estamos creando día a día con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras creencias. Así que, sin más preámbulos, acomodaos, ajustad vuestros auriculares y preparaos para un viaje al pasado que nos revelará cómo algunas de las naciones más poderosas de hoy surgieron de las cenizas de viejos imperios, revoluciones y sueños de libertad. Bienvenidos de nuevo a la tercera temporada de Ilustres Anónimos. Comencemos este viaje juntos. Pues como decía, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la tercera temporada y vamos a empezar con Estados Unidos y la Revolución Americana. Y es que a finales del siglo XVIII, en el vasto territorio que hoy conocemos como Estados Unidos, 13 colonias británicas se encontraban en una situación cada vez más insostenible. Estas colonias, situadas a lo largo de la costa este de América del Norte, habían sido fundadas en diferentes momentos a lo largo del siglo XVII y aunque compartían muchas similitudes, también tenían diferencias significativas en términos de economía, cultura y religión. El detonante de la Revolución Americana puede rastrearse a una serie de eventos que en conjunto encendieron la llama del descontento. Tras la Guerra de los 7 Años, que terminó en 1763, Gran Bretaña se encontraba con una deuda considerable. Para aliviar esta carga financiera, el Parlamento británico decidió imponer una serie de impuestos y leyes restrictivas sobre sus colonias americanas, lo que pronto provocó el resentimiento entre los colonos. La historia de nunca acabar, ¿no? Que paguen los demás. Para mantenerme a mí, que paguen los demás. Bueno, esto es como cuando nos suben los impuestos a todos nosotros, ¿no? Al final es para mantener el statu quo, no solamente de un país, sino de algunos que están gobernando ese país. Pues lo mismo pasó en el siglo XVIII en Gran Bretaña, que decidieron, bueno, pues gravar más a las colonias británicas en América del Norte. Uno de estos primeros golpes fue la Ley del Azúcar de 1764, seguida por la infame Ley del Timbre de 1765, que grababa todo tipo de documentos oficiales y materiales impresos. Estas medidas, percibidas como un abuso de poder por un gobierno lejano, provocaron una reacción feroz. Los colonos sostenían que como súbditos británicos no debían ser grabados sin tener representación en el Parlamento. El grito de "No taxation without representation" se convirtió en un lema que unificó a los colonos en su resistencia. Básicamente es no más impuestos sin representación. Evidentemente lo que querían, ¿no? Los colonos americanos
bueno, estoy diciendo los colonos americanos, sí, bueno, los habitantes de las colonias británicas en América del Norte, era tener representación en el Parlamento británico, en el sentido de que, bueno, si nos vas a meter más impuestos, por lo menos déjanos tener representación en el Parlamento, ¿no? Algo que tendría mucho sentido. Bueno, pues a medida que la tensión aumentaba, también lo hacía la organización entre los colonos. En 1770 el conflicto se intensificó con la masacre de Boston, un enfrentamiento entre soldados británicos y colonos que resultó en la muerte de 5 civiles. Este evento no solo alimentó la ira contra las autoridades británicas, sino que también se utilizó como propaganda revolucionaria para galvanizar a más personas en la causa de la independencia. Esto creo que tiene algo que ver también con lo del té de Boston. El siguiente punto de inflexión fue, sí, correcto, el Tea Act de 1773, diseñado para rescatar a la tambaleante Compañía Británica de las Indias Orientales, permitiéndole vender té a las colonias sin pagar los mismos impuestos que los comerciantes locales. Esto provocó lo que decía antes, el famoso Boston Tea Party, en el que un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos abordó barcos británicos en el puerto de Boston y arrojó al mar todo su cargamento de té. Este acto de desafío directo contra la autoridad británica llevó a la imposición de las Coercive Acts, o leyes coercitivas, conocidas por los colonos como las leyes intolerables, que cerraron el puerto de Boston y reforzaron el control británico sobre las colonias. Bueno, pues ya tenemos una sartén que está muy caliente, ¿no? Muy caliente. A medida que estos eventos se desarrollaban, las 13 colonias comenzaron a unirse más firmemente en su resistencia. En septiembre de 1774, delegados de las colonias se reunieron en Filadelfia para el primer Congreso Continental. Este congreso no solo sirvió como un foro para expresar sus quejas, sino que también marcó el comienzo de una organización formal para coordinar la resistencia. La situación llegó a un punto crítico en abril de 1775, cuando las tensiones estallaron en violencia abierta en las batallas de Lexington y Concord. Estos primeros enfrentamientos armados entre colonos y soldados británicos demostraron que el conflicto ya no podía resolverse mediante la negociación. La guerra era inevitable. En medio de esta agitación, como podéis imaginaros, el Segundo Congreso Continental se reunió en mayo de 1775. Aunque inicialmente muchos delegados aún esperaban alcanzar una solución pacífica, la realidad de la guerra los obligó a prepararse para una lucha prolongada. Fue en este congreso donde George Washington fue nombrado comandante en jefe del recién formado Ejército Continental. El proceso de independencia de las colonias no fue inmediato ni sencillo. Incluso después de un año de conflicto armado, muchos colonos todavía no estaban convencidos de la necesidad de la independencia total. Sin embargo, la publicación en enero de 1776 de Common Sense, un panfleto escrito por Thomas Paine, cambió el curso de la opinión pública. Common Sense es, sentido común, básicamente. Paine argumentó de manera convincente que la independencia no solo era deseable, sino inevitable, y que el nuevo continente debía romper definitivamente sus lazos con la corrupta monarquía británica. Bueno, esa es otra, que hay que pensar que es un sistema, sí es parlamentario, pero con un monarca, y en aquel momento, en el siglo XVIII, un poco, vamos a decirlo así, con bastante poder, ¿no? El 4 de julio de 1776, esto sonará, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, un documento redactado principalmente por Thomas Jefferson. Este texto no solo proclamaba la independencia de las colonias, sino que también establecía los principios fundamentales que guiarían la nueva nación: la igualdad de todos los hombres, los derechos inalienables a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad, y el derecho de los pueblos a alterar o abolir un gobierno que no respetara esos derechos. Básicamente la declaración viene a ser vamos a decirlo así, es un resumen, ¿no? Un sumario de por qué los colonos que vivían en América del Norte habían decidido dejar de ser parte del Reino Unido, ¿no? De Gran Bretaña.
Los motivos, las motivaciones, bueno, pues era básicamente eso. Sin embargo, declarar la independencia, como os podéis imaginar, era solo el primer paso en un largo y arduo camino. La guerra con Gran Bretaña continuaría durante 7 años más, en los cuales el ejército continental, compuesto por milicianos mal armados y sin experiencia, enfrentaría al ejército más poderoso del mundo. Bajo el liderazgo de George Washington, los colonos libraron batallas decisivas, como la de Saratoga en 1777, que marcó un punto de inflexión en la guerra al asegurar la alianza con Francia, y la batalla de Yorktown en 1781, que finalmente llevó a la rendición del general británico Cornwallis. Bueno, básicamente, y esto es otra historia, uno de los motivos por los que Francia se va al garete es por que se endeuda muchísimo al mandarle ayuda a Estados Unidos, ¿no? Bueno, la victoria en la guerra, como podéis pensar, no garantizaba un futuro claro para la nueva nación. Tras el Tratado de París de 1783, que reconoció formalmente la independencia de Estados Unidos, los líderes estadounidenses enfrentaron el desafío monumental de construir un nuevo gobierno. Los artículos de la Confederación, que sirvieron como la primera constitución de los Estados Unidos, pronto demostraron ser inadecuados debido a la falta de un gobierno central fuerte. Esto llevó a la Convención Constitucional de 1787, donde se redactó la Constitución de los Estados Unidos, estableciendo un marco de gobierno que, con enmiendas, ha perdurado hasta nuestros días. La creación de Estados Unidos no solo fue una cuestión de guerra y diplomacia, fue también un acto de creación intelectual y política. Los debates sobre la reforma o la forma de gobierno, los derechos de los estados frente al poder federal y la cuestión de la esclavitud, que quedaría sin resolver hasta la guerra civil, fueron cuestiones fundamentales que los fundadores debatieron intensamente. Aunque la independencia trajo consigo la promesa de libertad y democracia, también dejó muchas contradicciones y desafíos que continuarían moldeando la historia de la nación. La Revolución Americana y la fundación de Estados Unidos representan uno de los momentos más significativos en la historia mundial, no solo por su impacto inmediato, sino por los ideales que proclamó y que han resonado movimientos de independencia y de derechos humanos en todo el mundo. Estos ideales, sin embargo, fueron producto de un contexto específico, de una lucha prolongada y de un grupo de individuos cuyas decisiones y acciones cambiaron el curso de la historia. Pues esto es el nacimiento de una nación, el nacimiento de Estados Unidos. Y se me antoja decir que qué lejos están de esos ideales que les llevó en el siglo XVIII a querer independizarse de los británicos, ¿no? Siempre se habla del sueño americano, esto es haciendo una parte, y el sueño americano, igual que el sueño europeo, como lo llamo yo, es un poco una falacia, ¿no? Es una falacia que todo el mundo se ha creído y que todo el mundo que se arriesga su vida cruzando el Río Grande o de otras formas allí en Estados Unidos o incluso cruzando aquí el estrecho, hablando de Europa, piensan que van a vivir mejor y muchas veces nada más lejos de la realidad. Bueno, pues Estados Unidos llegó un momento en el que la gente estaba ya muy cansada de los británicos y decidieron, pues que era momento de independizarse. Bueno, pues eso ha sido Estados Unidos. Y vamos a pasar ahora a la Revolución Francesa y la Primera República. Bueno, pues mientras que la Revolución Americana encendió la llama de la independencia en el Nuevo Mundo, en Europa, un evento aún más radical estaba a punto de cambiar para siempre el curso de su historia y de la historia, ¿no? de Europa, la Revolución Francesa. Ese nacimiento de Estados Unidos marcó la creación de una nueva nación basada en principios de libertad y democracia. La Revolución Francesa desató una ola de cambio que sacudió los cimientos del viejo orden europeo, transformando la política, la sociedad y la cultura de manera irreversible. Para entender la Revolución Francesa, es esencial situarse en el contexto de la Francia del siglo XVIII.
Francia era uno de los países más poderosos y poblados de Europa, pero también uno de los más desiguales. La sociedad francesa estaba rígidamente dividida en 3 estamentos, esto os va a sonar a todos: el clero, la nobleza y el tercer estado, que abarcaba desde los campesinos y obreros hasta los burgueses más ricos. A pesar de ser el grupo más numeroso, el tercer estado estaba cargado con la mayor parte de los impuestos y tenía poca o ninguna voz en el gobierno. Esto es como ahora, que donde el 1% controla lo que hacemos el 99% restante, y que vengan a decirme que no es verdad, El descontento popular venía gestándose desde hacía años, exacerbado por una crisis económica que asolaba al país, como ahora también. Las malas cosechas, el aumento de los precios de los alimentos y el despilfarro de la monarquía llevaron a un estado de crisis que se volvió insostenible. Ya lo siento, pero como ahora. Volvemos a repetir, después de unos cuantos siglos, volvemos a repetir patrones. Al mismo tiempo que pasaba todo esto, las ideas de la Ilustración, promovidas por ejemplo por pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, comenzaron a cuestionar el orden establecido, criticando la monarquía absoluta y proponiendo nuevas ideas sobre los derechos del individuo, la soberanía del pueblo y la separación de poderes. El detonante que encendió la revolución fue la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789. El rey Luis XVI, enfrentado a una crisis fiscal que amenazaba con llevar el país a la bancarrota, se vio obligado a convocar a los representantes de los 3 estamentos para discutir cómo resolver la crisis. Sin embargo, el tercer estado, frustrado por la falta de representación justa y por las reglas que favorecían a la nobleza y el clero, decidió tomar el control de la situación. No se lo pensaron 2 veces. El 17 de junio de 1789, los representantes del tercer estado se declararon a sí mismos como la Asamblea Nacional, afirmando que eran la representación legítima del pueblo francés. Poco después, el 14 de julio de 1789, una multitud enardecida tomó la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza medieval que simbolizaba el poder, despótico del régimen. Este evento, conocido como la toma de la Bastilla, se convirtió en un símbolo de la revolución y marcó el comienzo de un periodo de cambio radical. La Revolución Francesa se caracterizó por su radicalidad y por la rapidez con que el antiguo régimen fue desmantelado. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que proclamaba la libertad, la igualdad y la fraternidad como principios fundamentales. Bueno, de hecho, libertad, igualdad y fraternidad es el lema que hay en Francia, ¿no? La monarquía absoluta fue desmantelada y en 1791 se promulgó una nueva constitución que estableció una monarquía constitucional, con el rey Luis XVI como figura simbólica y el poder real en manos de la Asamblea Legislativa. Vendría a ser como algo parecido a lo que tenemos ahora en España cuando hablamos de una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, ¿no? Tenemos un rey, es jefe del Estado, pero realmente es una figura más simbólica. Es verdad que firma las leyes y demás, pero realmente su poder es bastante limitado, por no decir vacuo, vacío, simbólico. Pero bueno, aquí pasaba lo mismo, ¿no? Pusieron a Luis XVI como monarca constitucional, ya que era el monarca, pero más eso, como una figura simbólica, y realmente el poder lo tenía la Asamblea Nacional. Sin embargo, los acontecimientos pronto tomaron un giro más radical. La creciente desconfianza hacia el rey, quien fue acusado de conspirar con potencias extranjeras para restaurar el antiguo régimen, en detrimento del nuevo régimen, llevó a su arresto y eventual ejecución en 1793. Con la muerte de Luis XVI, Francia se convirtió en una república. Y ojo, la revolución entró en su fase más violenta, lo que se vino a llamar el terror o el reino del terror. El reino del terror, murió muchísima gente. Dirigido por el Comité de Salvación Pública bajo la influencia de Maximilien Robespierre, que también os sonará, fue un periodo de represión extrema en el que miles de personas, desde nobles hasta campesinos, fueron ejecutadas bajo la acusación de ser enemigos de la revolución. Aquí pasaban por la picota a todo el mundo.
les dio igual, por eso se llamó el terror, porque iba para adelante todo el mundo y daba igual. Aquí hacían una lista y si estaba tu nombre en la lista ibas para adelante. Bueno, la guillotina, la máquina de muerte que se convirtió en el símbolo del terror, operaba casi a diario en París y otras ciudades francesas. La lógica del terror era simple. Para asegurar la supervivencia de la revolución era necesario eliminar cualquier amenaza real o percibida, cualquiera. Esto es como cuando el vecino, ¿no? Acusaba al otro, ¿no? Bueno, pues eso era una amenaza percibida. El radicalismo del reino del terror no solo afectó a los enemigos declarados de la revolución, sino que también comenzó a devorar a sus propios líderes. Robespierre, quien había sido uno de los principales arquitectos del terror, fue finalmente arrestado y ejecutado en julio de 1794, poniendo fin a esta etapa brutal de la revolución. Suele pasar que caen en sus propios juegos. Pero bueno, tras la caída de Robespierre, Francia entró en un periodo de reacción conocido como el Directorio, un gobierno menos radical pero igualmente inestable que luchó por mantener el control en medio de la guerra y el desorden económico. Este periodo fue marcado por la corrupción y la creciente influencia del ejército, lo que preparó y allanó el terreno, y esto os va a sonar, para la llegada al poder de un joven general corso, Napoleón Bonaparte. En 1799, si os dais cuenta, no ha pasado tanto tiempo, desde Luis XVI se le arresta y se ejecuta en 1793, bueno, en 1791 se le convierte en monarca constitucional, en 1793 se le arresta y se le ejecuta. Desde entonces tenemos el reino del terror a partir de 1793, bueno, y en 1799 eso, llega Napoleón Bonaparte. Y ese es lo que digo, ¿no? En 1799 Napoleón lleva a cabo un golpe de estado que puso fin al directorio y estableció el consulado como como primer cónsul. Aunque Napoleón se presentó inicialmente como un defensor de los principios de la revolución, su ascenso al poder marcó el comienzo de una nueva fase en la que los ideales revolucionarios serían canalizados hacia la construcción de un imperio bajo su control. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de los franceses, tampoco lo dudo mucho, poniendo fin a la república y estableciendo el primer imperio francés. Bueno, pues la monarquía se desmantela, se crea el reino del terror, luego se crea el directorio, luego el consulado, bueno, y al final acaba convirtiéndolo en un imperio, ¿no? Bueno, pues esto está muy bien. Das un golpe de estado y te conviertes en un emperador. Bueno, es muy dictatorial. En fin, a pesar de su eventual fracaso y exilio, el impacto de la Revolución Francesa fue profundo y duradero. La revolución no solo alteró el curso de la historia de Francia, sino que también tuvo un efecto dominó en toda Europa y más allá. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se convirtieron en el grito de guerra de movimientos revolucionarios en todo el mundo, inspirando la lucha por la independencia y los derechos civiles en América Latina, Europa y más allá. Bueno, América Latina siempre decimos lo de América, ya yo dije la última vez que el término América Latina era más algo relativo a los historiadores ingleses. No sería un nombre como muy correcto, sería más correcto llamarlo Hispanoamérica o algo así, pero bueno. La Revolución Francesa también sentó las bases para el mundo moderno. El fin del feudalismo, la secularización del Estado, la introducción de derechos civiles y políticos y la noción de soberanía popular son todos legados directos de este periodo turbulento. Sin embargo, la revolución también nos dejó con preguntas complejas sobre el poder, la violencia y la justicia. Preguntas que aún a día de hoy continúan siendo relevantes en nuestros días. A través de la Revolución Francesa vemos cómo la fundación de una nación puede ser tanto un acto de creación como de destrucción, un proceso que desata fuerzas que a menudo son difíciles de controlar. En la historia de Francia, como en la de muchas otras naciones, el camino hacia la libertad y la democracia estuvo llena de desafíos, contradicciones y sacrificios. Bueno, pues la Revolución Francesa
y todos esos movimientos, ¿no?, que surgieron en un lapso de 10 años. Bueno, pues hemos hablado de el nacimiento de Francia, ¿no?, después de la Revolución Francesa. Ya existía como tal, pero estamos hablando de ese cambio, ¿no?, de régimen. Y ahora vamos a pasar a la independencia de la India. Y como digo, ahora nos dirigimos al otro lado del mundo, bueno, al otro lado, cerquita, ¿no?, pero lejos, a la India, ¿no?, donde el siglo XX presenció uno de los movimientos de independencia más inspiradores y pacíficos de la historia. Bueno, pacíficos entre comillas. La lucha de la India por su independencia del dominio británico es un testimonio del poder de la resistencia no violenta y del liderazgo moral personificado en la figura de Mahatma Gandhi. Para entender la lucha por la independencia de la India, es crucial comprender el contexto colonial en el que se desarrolló. Donde ha estado, lo decía alguna vez y lo vuelvo a repetir, donde ha estado Inglaterra, ojo cómo se han independizado o ojo cómo se han ido, porque normalmente no ha sido un divorcio amable, por decirlo de alguna forma. Bueno, desde la llegada de la Compañía Británica de las Indias Orientales en el siglo XVII, la India fue gradualmente sometida al control británico, que culminó con la creación del Raj británico en 1858. Durante el levantamiento conocido como la Revolución de los Cipayos. Bajo el dominio británico, la India fue explotada económicamente y su sociedad fue profundamente afectada por políticas que beneficiaban a la metrópoli a expensas de la población local. Lo de siempre. Meto mis políticas y mis leyes para beneficiar a Londres, ¿vale? En este caso a Gran Bretaña o Inglaterra. En detrimento de las poblaciones coloniales, de las poblaciones locales, ¿no?, de las colonias. Bueno, el dominio británico trajo consigo no solo una estructura económica opresiva, sino también una jerarquía social que marginaba a la mayoría de la población india. A pesar de su tamaño y diversidad, la India fue gobernada por una pequeña élite británica que mantuvo el control a través de la fuerza militar y la administración burocrática. A medida que la explotación colonial se intensificaba, también lo hacía el descontento entre los indios, que comenzaron a buscar maneras de resistir. El despertar político en la India comienza a finales del siglo XIX, con la formación del Congreso Nacional Indio en 1885, una organización inicialmente moderada que buscaba reformas dentro del marco colonial. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. La participación de la India en la guerra y las promesas no cumplidas de los británicos de conceder más autonomía después del conflicto exacerbó el descontento y condujo a una mayor radicalización del movimiento independentista. Aquí es donde entra en escena Mohandas Karamchand Gandhi, es un apellido bastante complicado, conocido o más vulgarmente conocido como Mahatma Gandhi. Nacido en 1869 en el seno de una familia acomodada, ojo ahí, Gandhi estudió Derecho en Londres, que esto mucha gente no lo sabe, y posteriormente trabajó en Sudáfrica, otra colonia británica, donde comenzó a desarrollar sus ideas sobre la resistencia no violenta, Satyagraha. Como respuesta a la discriminación racial que experimentó, a su regreso a la India en 1915, Gandhi rápidamente se convirtió en un líder clave del movimiento de independencia, promoviendo la no violencia como la herramienta principal para desafiar el poder colonial. Gandhi creía profundamente en la fuerza moral de la no violencia y en la desobediencia civil como medio para lograr el cambio. Bajo su liderazgo, el movimiento independentista indio se transformó en un movimiento de masas, involucrando a millones de personas de todas las clases sociales y comunidades religiosas. Uno de los primeros actos de desobediencia civil liderado por Gandhi fue la campaña contra las leyes de Rowlett en 1919, que permitían la detención sin juicio de sospechosos de sedición. Las protestas resultaron en la masacre de Amritsar. Si recordáis, hablamos en la temporada pasada, hace poquito, de estas masacres, ¿no? Y hablábamos de esta masacre de Amritsar. Lo explico mucho mejor allí. Aquí es una frase. Pero bueno, os recomiendo que os pasáis por ese programa. Las protestas resultaron en la masacre de Amritsar, donde las tropas británicas dispararon contra una multitud desarmada, matando a cientos de personas y galvanizando la opinión pública india en contra del Raj británico.
La siguiente gran campaña de Gandhi fue el movimiento de no cooperación de 1920 a 1922, que instó a los indios a boicotear las instituciones británicas, incluyendo escuelas, tribunales y servicios públicos. Aunque esta campaña tuvo un éxito limitado en términos de concesiones políticas inmediatas, demostró el poder de la movilización masiva y el potencial de la no violencia como estrategia de lucha. El momento culminante de la estrategia de desobediencia civil de Gandhi llegó en 1930, con la famosa Marcha de la Sal. Este acto de desafío pacífico fue en respuesta al monopolio británico sobre la sal, un recurso vital para los indios. Gandhi y sus seguidores marcharon más de 240 kilómetros hasta la costa de Dundee, donde simbólicamente hicieron sal del mar, desafiando las leyes británicas. La Marcha de la Sal no solo desafió directamente al imperio, sino que también capturó la imaginación de todo el mundo, atrayendo atención internacional a la causa india. A lo largo de la década 1930-1940, la presión sobre el gobierno británico aumentó. Exacerbada por la Segunda Guerra Mundial, los británicos, debilitados por el conflicto global, ya no podían mantener su imperio con la misma fuerza. En 1942, es que es un poco también irónico, ¿no? Son cosas distintas, lo sé de sobra. Pero el hecho de que un siglo antes cualquier país, ya no hablo solamente de Inglaterra, llegara a otro país o a otra nación y lo convirtiera en una colonia, mejor o peor, más violento o menos violento, es algo similar a que Alemania invadiera Polonia y se lo quedara, o a Alemania anexionara a Austria, o Alemania quisiera, hablando de la Segunda Guerra Mundial. Es un poquito irónico, ¿no?, que uno de los contendientes de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido, seguirá teniendo colonias. Pero bueno, en fin, como digo, estos británicos, debilitados por el conflicto global, ya no podían, ¿no?, mantener este imperio con la misma fuerza. En 1942, Gandhi lanzó el movimiento Quit India, que exigía la retirada inmediata de los, en este caso Quit India, de que exigía la retirada inmediata de los británicos. Este movimiento, sería como irse de la India, ¿no?, o quitar la India, siendo más literal. Este movimiento fue reprimido brutalmente, con la detención de miles de líderes nacionalistas, incluyendo a Gandhi. Sin embargo, la guerra también expuso las contradicciones del dominio británico en India, ya que los británicos proclamaban lucha por la libertad en Europa, como decía antes, mientras negaban esa misma libertad a los indios. Es que es muy irónico y muy absurdo, ¿no?, y contradictorio, como digo, ¿no?, estar proclamando una cosa en un lado y en el otro estar haciendo lo contrario, ¿no?, lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda, ¿no?, pues algo así, ¿no? El final de la guerra, hablando de la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo un cambio decisivo. La economía británica estaba devastada y la voluntad de mantener el imperio en India se estaba desvaneciendo. Además, el panorama político en India había cambiado. La Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah, exigía la creación de un estado separado para los musulmanes, que más adelante lo veremos. También lo hablaba en aquel programa, lo que eventualmente llevaría a la partición de la India. En 1947, los británicos, bajo la presión de una creciente inestabilidad y la amenaza de una guerra civil, acordaron conceder la independencia a la India. Sin embargo, la independencia llegó con un alto costo. También lo explicaba en aquel programa con el tema de Amritsar. La partición de la India y Pakistán resultó una de las migraciones más grandes y violentas de la historia, con millones de personas desplazadas y cientos de miles asesinadas en el caos que siguió. Como dije, cuando el gobierno británico decide irse de la India, por decirlo de alguna manera, se reparten hasta los platos entre los pakistaníes y los indios. No fue de lo mejor que se hizo. El éxodo que hubo fue horrible, la separación de familias, la persecución religiosa fue brutal, ¿no? Como digo, el 15 de agosto de 1947 India obtuvo su independencia finalmente y Jawaharlal Nehru se convirtió en el primer ministro de la India independiente.
Gandhi, aunque profundamente angustiado por la violencia, de la partición, vamos a decirlo así, se mantuvo fiel a sus principios de no violencia y continuó abogando por la paz, la reconciliación entre hindúes y musulmanes. Trágicamente, Gandhi, como muchos sabréis, fue asesinado en enero de 1948 por un extremista hindú que lo acusaba de ser demasiado conciliador con los musulmanes. Su muerte marcó el final de una era, pero su legado de resistencia no violenta y su lucha por la justicia social perduran hasta hoy. La independencia de la India fue un hito en la historia global, no solo por la magnitud del evento, sino también por la manera en que se logró. El movimiento liderado por Gandhi demostró que la resistencia pacífica podía ser una herramienta poderosa para derrocar a un imperio, y su enfoque inspiró a futuros líderes que os sonarán mucho de derechos civiles, como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. A pesar de los desafíos y las tragedias que acompañaron la independencia, el movimiento indio sigue siendo un símbolo de la capacidad humana para luchar por la libertad y la dignidad sin recurrir a la violencia. La historia de la independencia de la India nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, los ideales de paz y justicia pueden prevalecer si estamos dispuestos a luchar por ellos con coraje y convicción. Bueno, pues esa es la historia de la independencia de la India, ¿no? De ser una colonia británica a volver a recuperar su identidad nacional. Y vamos a pasar con el último y acabamos, y vamos a hablar de la fundación de Roma. Y como digo, ahora nos trasladamos aún más atrás en el tiempo, a un momento donde la historia y el mito se entrelazan de manera inextricable: la fundación de Roma. Mientras que las historias de independencia que hemos explorado hasta ahora se basan en hechos documentados y luchas políticas, la fundación de Roma es una historia envuelta en leyendas y relatos heroicos que han sido transmitidos a lo largo de los siglos, convirtiéndose en la piedra angular de la identidad de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Según la tradición, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C., una fecha que se celebraba se celebra, ¿no?, como el cumpleaños de la ciudad. Esta fundación se atribuye a Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que según la mitología fueron hijos del dios Marte y la princesa Rea Silvia. Sin embargo, la historia de Rómulo y Remo comienza mucho antes de su nacimiento, con una serie de eventos que parecen sacados de una epopeya y que fueron recopilados y embellecidos por autores como Virgilio y Tito Livio. La madre de los gemelos, Rea Silvia, era hija de Númitor, el legítimo rey de Alba Longa, una antigua ciudad del Lacio. Númitor fue depuesto por su hermano Amulio, quien, para evitar que los descendientes de Númitor reclamaran el trono, obligó a Rea Silvia a convertirse en una vestal, una sacerdotisa destinada a permanecer casta. Sin embargo, según la leyenda, el dios Marte se unió a Rea Silvia, quien quedó embarazada de los gemelos Rómulo y Remo. Amulio, al enterarse del nacimiento de los gemelos, ordenó que fueran arrojados al río Tíber para deshacerse de ellos, pero los dioses tenían otros planes. La cesta en la que fueron colocados los gemelos quedó atrapada en las orillas del río, donde fueron encontrados y amamantados por una loba, un símbolo que ha perdurado a lo largo de la historia romana. Bueno, de hecho lo podéis seguir viendo a día de hoy. Posteriormente, los gemelos fueron adoptados por un pastor y su esposa, quienes los criaron sin conocer su origen real. A medida que crecieron, Rómulo y Remo se convirtieron en líderes naturales y finalmente descubrieron su verdadero linaje. Juntos derrocaron a Amulio y restauraron a su abuelo Númitor en el trono de Alba Longa, pero su ambición no terminó ahí. Decidieron fundar una nueva ciudad en el lugar donde habían sido rescatados por la loba. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático. Los hermanos no se ponían de acuerdo sobre la ubicación exacta de la nueva ciudad, lo que llevó a una disputa. Según una versión de la leyenda, para resolver el conflicto, decidieron dejar la decisión en manos de los augurios. Remo vio 6 buitres, mientras que Rómulo vio 12, lo que interpretaron como una señal divina a favor de Rómulo. En un acceso de ira o en un malentendido, Remo saltó sobre las recién construidas murallas de la ciudad de su hermano y Rómulo, furioso por lo que consideró un acto de desafío, lo mató.
Con la muerte de Remo, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y la ciudad tomó su nombre. De ahí viene el nombre de Roma. Bajo el liderazgo de Rómulo, Roma comenzó a crecer y a consolidar su poder en la región. Según la leyenda, Rómulo estableció las primeras instituciones políticas y sociales de la ciudad, organizando el ejército, creando el senado y dividiendo a la población en patricios, plebeyos y clientes. También se le atribuye la expansión del territorio romano mediante la conquista de las ciudades vecinas. Uno de los episodios más famosos de esta temprana historia romana es el rapto de las Sabinas, que os sonará un poco. Al darse cuenta de que Roma carecía de mujeres suficientes para asegurar la continuidad de la población, Rómulo organizó un festival en honor a Neptuno e invitó a los Sabinos, un pueblo vecino. Durante el festival, los romanos secuestraron a las mujeres sabinas para tomarlas como esposas. Esto llevó a una guerra entre los sabinos y los romanos, que finalmente terminó en una reconciliación y la fusión de ambos pueblos, lo que fortaleció aún a la joven ciudad, ¿no? Aunque estas historias son en gran medida legendarias, han jugado un papel fundamental en la construcción de la identidad romana. Los romanos no solo veían a Rómulo como su fundador, sino también como un modelo de virtudes cívicas y militares. Las historias de su vida y las instituciones que supuestamente creó sirvieron como base para la cultura política y social de Roma durante siglos. Sin embargo, más allá del mito, la fundación de Roma también puede verse como un reflejo de las luchas y dinámicas reales, ¿no?, que ocurrieron en la antigua Italia. La región del Lacio, donde se fundó Roma, estaba habitada por varios pueblos itálicos que comprendían o que competían en este caso por el control del territorio. Es probable que la historia de Rómulo y Remo, con sus temas de rivalidad fraternal, conquista y unificación, refleje la realidad de la consolidación de pequeños asentamientos en una comunidad más grande y poderosa. Con el tiempo, Roma pasaría de ser un pequeño asentamiento en la orilla del Tíber a convertirse en el corazón de un vasto imperio que dominaría el mundo mediterráneo. La historia de su fundación, mezclada de hecho y ficción, fue utilizada por los romanos para justificar su derecho a gobernar y para inculcar a sus ciudadanos un sentido de destino y grandeza. Siempre está esto, ¿no?, el derecho divino, ¿no? Cuando los orígenes de los fundadores son divinos o supuestamente divinos, pues parece que siempre hay como ese derecho, ¿no?, a gobernar o derecho a ser los que gobiernan, ¿no? Bueno. A medida que Roma creció en poder e influencia, la figura de Rómulo se convirtió en una deidad y su legado fue reverenciado a lo largo de los siglos. La mitología de la fundación de Roma no solo proporciona a los pueblos romanos o a Roma en este caso un origen glorioso, sino que también estableció un conjunto de valores que guiaron la expansión y la gobernanza del imperio: el valor militar, la astucia política y la disposición a hacer sacrificios por el bien de la comunidad. La fundación de Roma, con todas sus contradicciones y mitos, es un recordatorio de cómo las naciones desde sus inicios se construyeron no solo con hechos y actos de guerra, sino también con historias y símbolos que dan sentido a la identidad colectiva. En el caso de Roma, esas historias y símbolos no solo ayudaron a crear una ciudad, sino también a forjar un imperio que duró más de 1000 años y dejó una huella imborrable en la civilización occidental. Bueno, pues esa ha sido y es la fundación de Roma y la historia de Rómulo y Remo, y de qué pasó y de cómo consiguieron, bueno, pues tener este derecho divino para gobernar sobre los demás. Y acabando ya, hemos recorrido un largo y fascinante camino en este episodio explorando las historias de fundación de algunas de las naciones más influyentes del mundo. Desde las colonias británicas en América del Norte, que se unieron para crear una nueva nación basada en los ideales de libertad y democracia, hasta la Francia revolucionaria, donde la búsqueda de igualdad y fraternidad desencadenó una transformación radical que resonó en todo el mundo. También viajamos a América, ¿no?, para ver cómo se convirtieron, ¿no?, en un pueblo independiente, ¿no?, como digo. Cada una de estas historias, y también finalmente llegamos a la India y a Roma, ¿no?, donde la resistencia pacífica, por ejemplo en la India, liderada por Gandhi, mostró al mundo el poder de la no violencia, ¿no?, y lo mismo con
en este caso con Rómulo y Remo, ¿no? Aunque en este caso fue al revés, ¿no? Cuando uno de los hermanos mató al otro, ¿no? Bueno, cada una de estas historias, como digo, es única en sus propios contextos, desafíos y triunfos, pero también comparten un hilo común, el deseo humano de autodeterminación, de libertad y de crear un futuro mejor para las generaciones venideras. Estas naciones no nacieron de la nada, por decirlo de alguna forma. Surgieron de luchas intensas, sacrificios enormes y visiones compartidas de un mundo más justo. Sin embargo, la fundación de una nación no es un acto único, sino un proceso continuo. Las contradicciones y desafíos que enfrentaron estos países en sus primeros días no desaparecieron con la independencia. En muchos casos, la libertad política llegó acompañada de nuevas luchas internas, de la necesidad de construir instituciones estables, de sanar divisiones sociales y de forjar una identidad nacional que pudiera sostenerse en el tiempo. En Estados Unidos, las promesas de igualdad y libertad tuvieron que reconciliarse con la realidad de la esclavitud y las divisiones raciales que llevarían a la guerra civil, casi un siglo después, ¿no? de la independencia. En Francia, los ideales revolucionarios dieron paso a un ciclo de violencia y represión antes de que la nación encontrara una estabilidad duradera, como hablábamos cuando hablábamos del terror, ¿no? En la India, la independencia llegó acompañada de la dolorosa partición, cuyas heridas aún persisten en las relaciones entre la India y Pakistán, ¿no? Y quizás del que menos sabemos es de Roma, ¿no? Por sus orígenes casi míticos, pero incluso nos llegan estas historias de, por ejemplo, el rapto de las Sabinas y demás, bueno, pues que dicen mucho de cómo fundar una nación, fundar un país, fundar un pueblo, al final no es cosa de 3 días, ¿no? La historia de la fundación de estas naciones también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la lucha por los derechos. Nos muestra que la creación de un país no es solo un acto de política o guerra, sino también un acto de imaginación y esperanza. Los fundadores de estos países no solo lucharon por cambiar su presente, sino que también soñaron con un futuro en el que sus descendientes pudieran vivir en libertad y dignidad. Como seres humanos, tenemos una capacidad única para imaginar futuros diferentes, para construir sociedades basadas en valores e ideales que en el mejor de los casos trascienden nuestras propias limitaciones. Pero también debemos reconocer que esos ideales a menudo se enfrentan a las realidades del poder, la desigualdad y el conflicto. La historia de la fundación de estas naciones es un recordatorio de que la libertad y la justicia son logros frágiles, que deben ser defendidos constantemente, no solo contra amenazas externas, sino también contra las tentaciones internas de la corrupción, el autoritarismo y la intolerancia. Y de eso, por desgracia, sabemos mucho a día de hoy, en muchos países europeos, incluyendo España. Hoy, cuando miramos hacia atrás, en estos momentos fundacionales, podemos encontrar inspiración en los logros de aquellos que lucharon por la independencia y la autodeterminación, pero también debemos ser conscientes de las lecciones que nos dejaron, la importancia de la unidad, la necesidad de comprometerse con los ideales que proclamamos y el entendimiento de que la construcción de una nación es un trabajo que nunca termina. Espero y deseo, de verdad, de corazón, que hayáis disfrutado de este primer episodio de nuestra tercera temporada de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y casi hasta luego ya. A lo largo de esta temporada continuaré explorando más historias fascinantes, misterios que han desafiado el tiempo y relatos que nos invitan a pensar en nuestro propio lugar en el mundo. Y como digo siempre, y que nunca me hacéis caso, os invito a compartir vuestros pensamientos, preguntas y sugerencias a través de los comentarios o de redes sociales o de donde queráis. ¿Qué otros temas os gustaría que aborde en esta temporada? ¿Hay algún país o evento histórico que os intrigue particularmente? ¿O historia? Estoy aquí para explorar la historia juntos y no puedo esperar a ver dónde nos va a llevar este viaje. Así que nada, hasta la próxima. Que trabajéis mucho poco, que lo digo siempre. Y que recordad que la historia está llena de misterios y aquí en Ilustres Anónimos estamos decididos, o estoy decididos, a desenterrarlo. Pues como digo de nuevo, que trabajéis mucho poco si trabajáis y que nos escuchamos esta vez sí, la semana que viene si Dios quiere y si no ya veremos. Hasta pronto.